Ok, si no funciona ahorita, entonces empezamos de nuevo. Una preguntita, hermano. Sí. Eh, Acerca de Isaías y Jeremías, que son los profetas mayores, ¿no? Ujú. Eh, que se, ¿Por qué escribirían los libros más largos? ¿Qué sería que pasaron más tiempo, vivirían más tiempo que los otros profetas? O Esa ni es idea. una muy buena pregunta. Creo que no hay una respuesta obvia a eso. Porque de los otros profetas no sabemos exactamente cuánto tiempo vivieron. Quizás de los que vemos en los libros históricos conocemos un poco más. Por ejemplo, de Samuel se sabe bastante desde el inicio de su vida hasta el final. De Elías se conoce bastante, de Eliseo también. Pero de estos profetas donde vemos sus escritos, por ejemplo, no vemos exactamente el momento de su muerte. Entonces no sabemos hasta qué tiempo vivieron exactamente. Entonces, por ese lado, no es tanto. Pienso que simplemente la respuesta es que Dios decidió dar una revelación más grande a ellos. Quizás ellos les gustaba escribir, eran mejores escribiendo, no sé exactamente, pero Dios decide darles una revelación más larga a ellos y la revelación de los otros es más corta, entonces ellos escribieron un poco menos. Y como vamos a ver, incluso la de Jonás es muy corta, lo que es la profecía en sí, lo demás es historia. Entonces, sí, es curioso también pensar en eso y lo que sucedió allí. Lo que sí vemos, por ejemplo, en Isaías, Jeremías, es que ellos recibieron varias revelaciones en varios momentos. Entonces, eso veíamos en ambos, sobre todo en Jeremías también dijimos que eran como, si mal no recuerdo, como 12 diferentes profecías o palabras que da en diferentes momentos. Entonces, no era solo cosa de una vez, como vemos en la mayoría de estos profetas menores, sino que fueron varias profecías a lo largo de los años que se fueron recopilando también. Y tratan diferentes temas. Entonces, sí, de pronto abarcan, en ese sentido, sí abarcan un tiempo más largo, pero solo Dios sabe por qué decide darle a unos más y a otros menos. Sí, pero muy buena pregunta. Ok, no funcionó la transmisión en vivo, pero estoy grabando con todo para luego poder subir el video a YouTube para los hermanos que no puedan ver. Entonces vamos a empezar estudiando los profetas menores de este periodo del reino dividido, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, de los mayores nos faltó todavía ver Ezequiel, que es otro de los profetas mayores, pero él escribe en otro periodo de tiempo, después del exilio. Vamos a ver, no todos, pero la mayoría de los profetas menores durante este tiempo. Entonces, por ejemplo, no vamos a ver profetas como Zacarías, Malaquías, Ageo, durante este tiempo que escriben en otro momento también. Pero vamos a ver la mayoría de ellos que escribieron durante este periodo de los reyes, durante el periodo del reino dividido. Y vamos a empezar justamente con el profeta Oseas. Entonces pueden abrir sus Biblias al libro de Oseas. Aquí es donde la mayoría de gente empieza a confundirse y no sabe en qué parte de la Biblia están, porque son tantos los profetas menores y en cierto orden. Pero encontremos Oseas después de los profetas mayores, después de Ezequiel y Daniel, viene Oseas. Y la manera que vamos a ver estos profetas menores es justamente la manera canónica, la manera que aparecen en la Biblia. Entonces, para que sea más fácil también buscarlo, porque no están exactamente en orden cronológico, pero va a ser más fácil estudiarlos de esta manera que estar yendo y viniendo y de pronto perdiéndonos un poco en los libros buscándolos. Entonces, sobre la vida de Oseas. Oseas profetizó durante el tiempo de Isaías. Esto es durante el reinado de Jeroboam. Y nosotros podemos ver eso en el versículo 1:1. En la introducción, la mayoría de los profetas nos dicen en qué momento, durante qué tiempo escribieron.
Así como veíamos durante los reyes que decía, y durante el reinado de tal, luego ascendió tal otro rey, aquí declara los diferentes reyes que habían allí. Entonces vemos que menciona reyes como Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, que son los reyes de Judá, y está hablando de Jeroboam. Entonces podemos ubicarnos de pronto más fácilmente con el reinado de Jeroboam en Israel. Y realmente sería Jeroboam II, no el primer Jeroboam cuando se dividió el reino, sino el Jeroboam que vino años después. Por eso especifica Jeroboam, hijo de Joás, ¿sí? Rey de Israel. Entonces eso nos ubica dentro de este tiempo, es contemporáneo, ya les dije, de Isaías. Entonces fue durante el mismo periodo de tiempo que profetizó Isaías. Y es interesante también notar eso dentro de los diferentes profetas, que no es que había el uno y ese acabó y luego el otro y ese acabó y luego el otro, sino que muchos de ellos profetizan durante un tiempo similar. Existieron durante el mismo periodo y profetizan en cuanto a temas diferentes hacia audiencias diferentes, pero profetizan durante un tiempo similar. En Oseas vemos, es uno de los profetas más interesantes, una de las historias más interesantes en cuanto a los profetas, quizás una de las que más fácil recordamos, porque Dios toma la vida de Oseas y la vuelve un ejemplo, la vuelve una lección en sí sobre lo que está sucediendo entre el pueblo de Israel y Dios, ¿sí? Entonces es muy interesante notar y quizás eh, suena injusto, suena confrontativo pensar la manera que Dios utiliza a Oseas, pero vemos que lo hace todo con un propósito. Y si ustedes recuerdan, al inicio de la historia del libro de Oseas, en los primeros 2 capítulos, y más que todo en los primeros 3 capítulos, de hecho, pero sobre todo en el capítulo 1 y luego en el 3, nos detalla a manera de historia lo que sucede en la vida de Oseas. Entonces leemos en el principio principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto es en el versículo 2. Entonces es muy clara la palabra que está empezando a dar Dios sobre Israel. Está diciendo que Israel está fornicando, están adulterando ante Dios. Y le dice a Oseas que vaya y dé un ejemplo vivo. Si recuerdan cuando estábamos estudiando Isaías y Jeremías, sobre todo Jeremías, hablábamos de las diferentes maneras en que los profetas muestran y ejemplifican y viven lo que es la revelación, la palabra de Dios. Entonces Jeremías toma una olla de barro y la rompe frente a las personas y hace una réplica pequeña de Jerusalén y luego la destruye y así varias cosas diferentes. Toma un cinturón, lo moja, lo deja al sol, se pudre y está demostrando el estado del corazón de Israel y todo esto. Y en Oseas vemos que sucede algo muy similar y ustedes deben conocer o recordar la historia. Básicamente Dios le dice, acabamos de leer, que vaya y tome una mujer que es una mujer promiscua, una mujer llamada Gomer. Y le dice que tome a Gomer como esposa y luego se une a ella y tienen algunos hijos. Um, y incluso Dios utiliza los hijos de Oseas para dar un mensaje al pueblo de Dios. Y es muy interesante que Dios haga esto, porque si lo pensamos, si estuviéramos nosotros viviendo en el tiempo de ellos, conoceríamos todos al profeta Oseas. Todos dentro de la ciudad conoceríamos quién es este hombre que habla en contra del pueblo y conoceríamos los nombres de sus hijos. Quizás podemos pensar en nuestras iglesias, los pastores y sus hijos. ¿Quién no conoce por lo menos el nombre de los hijos de los pastores, cierto? Entonces, cada vez que ven a ese niño, cada vez que ven a sus hijas, están recordando
el mensaje que Dios está dando a ellos. Entonces le da algunos nombres especiales, diferentes a sus hijos. Su primer hijo se llama Jezreel. Y Jezreel significa Dios siembra. Entonces nosotros vemos al inicio del capítulo 1 que Dios está hablando sobre lo que Dios va a hacer en contra de Israel, ¿sí? El juicio que va a haber. Les habla sobre los pecados que ellos han cometido, sobre lo mal que están, sobre la fornicación. Entonces luego dice, por eso los castigaré, porque Dios está sembrando estas cosas. Y luego Israel tendrá que cosechar y tendrá que sufrir las consecuencias de lo que Dios está sembrando, ¿sí? Dios siembra. Es parte del juicio de Dios. Su hija, su segundo hijo, que es una niña, se llama Lo Ruamá. Y este nombre significa no ha recibido compasión. No ha recibido compasión o sin compasión, ¿sí? Imagínense ponerle de nombre a su hija sin compasión. No es un nombre bonito. Nuevamente está expresando algo sobre el pueblo de Israel y sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel. Porque el castigo de Dios será de esta manera. Será como lo ruama. Será sin compasión. Porque así es Israel. El tercero de los hijos de Oseas es Lo Amí. Y Lo Amí significa no pueblo mío. No es mi pueblo. Entonces, Oseas salía a la calle y llamaba a sus hijos a comer y decía, no es mi pueblo, ven, sin compasión, ya se hizo tarde. Dios siembra, ven que ya necesitas irte a dormir. Constantemente está recordando las palabras de Dios, el juicio de Dios hacia el pueblo de Israel con los nombres de sus hijos. Hermano, Sí. Bueno, yo tengo aquí la Reina Valera y tengo aquí con lo como es, y dice que lo Anmi significa pueblo mío. La otra, la Anmi, dice no pueblo mío. No sé, ¿está bien? Más bien debe ser al revés. Al revés, Lo a ¿no? mí, lo a mí significa no pueblo mío, pero Mm, a mí significa pueblo mío, ¿sí? Este prefijo lo es como el negativo. Entonces, por eso cuando ya. vemos que dice lo ruamá, es que no ha recibido compasión. En Y mi Biblia está al revés. entonces, ahí se equivocaron un poco. Porque nosotros vemos en el capítulo, creo que es el capítulo 2, si lo tengo acá, que luego utiliza los nombres sin ese prefijo de lo para referirse a lo que Dios hará en el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, de lo que yo sé, es así. Quizás de pronto se confundieron un poco en esa versión. Si conocen el resto de la historia, saben que después de tener estos hijos, la madre la madre de estos niños y la esposa de Oseas, como era una mujer de un corazón promiscuo, se fue buscando a otros hombres. ¿Sí? Hay dos maneras de interpretar cuando habla de que tome a una mujer fornicaria. Em, Dos maneras de pensarlo. Uno, quizás era una mujer que se conocía que era eh, prostituta, que era fornicaria, que no era de buena vida. Pero algunas personas piensan que quizás no es así porque no tendría mucho sentido, no sería algo puro, santo o bien visto que el profeta se una a una mujer así. Quizás Dios está describiendo lo que sabe que es el corazón de Gomer y luego eso se revela más adelante. Entonces,
si es que era así de reputación desde antes o si sucedió después, podemos interpretar cualquiera de las dos maneras. Lo cierto es que el corazón de Gomer era dado a eso y vemos que a través del capítulo 2 de diferentes maneras en que Dios está conversando sobre el pueblo de Israel relacionándolo con Gomer, habla de que esta mujer se alejó de Oseas, se fue hacia sus amantes porque pensó que ellos le ofrecían las cosas que ella deseaba, el vino, el mosto, las joyas y todo esto. Incluso dice que busca eso en ellos sin saber que él era quien le proveía todo lo que ella necesitaba y todo lo que ella quería. Entonces esta mujer se va tras sus pasiones y luego vemos que incluso cae tan bajo que se ha alejado completamente de su esposo, ha abandonado completamente a sus hijos, o sea, se quedó con sus hijos, y ella ha quedado endeudada y en esclavitud bajo la casa de alguna persona, ¿sí? Ha caído muy bajo. Y por eso nosotros vemos luego en el capítulo 3, entonces Dios le llama a Oseas a hacer algo bastante fuerte. Y justo para responder a lo que decía la hermana Janet antes, capítulo 2, versículo 23, es donde termina mencionando nuevamente el nombre de estas dos señoritas, pero ahora sin el prefijo de lo, sin el negativo. Entonces dice, y la sembraré para mí en la tierra. O sea, la sembraré está hablando del nombre de Jezreel, ¿cierto? Recuerden, Dios siembra. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y le diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío, ¿sí? Entonces ahora está diciendo, ya no es que no tiene compasión, ahora tiene compasión. Ya no es que no es mi pueblo, ahora es mi pueblo. Es lo que Dios hará. Entonces como que da toda la vuelta a lo que es los nombres de estas niñas. Si vemos el capítulo 3, entonces vemos que Dios le dice a Oseas que vaya y recupere a su mujer. Lo bonito del capítulo 3 es que vemos que lo hace completamente por amor. Oseas amaba a esta mujer. Aunque Dios es el que le dijo, ve y cásate con esta mujer específicamente, vemos que, no sé si desde el inicio o con el pasar del tiempo, Oseas realmente se entregó de corazón a esta mujer. Y él estaba completamente quebrantado y dolido a causa de lo que ella había hecho y cómo lo había lastimado, alejándose de él. Pero el amor de Oseas continuaba allí. Entonces en el 3 me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatutos, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces la historia de Israel y Dios y la historia de Oseas y Gomer están entretejidas en sobre todo el inicio de toda esta profecía, ¿sí? Está diciendo que Oseas está representando a Dios, el amor de Dios por esa mujer. Tuvieron hijos, tenían un hogar hermoso, pero luego esa mujer, su corazón la corrompió y se alejó completamente de él. Pero aún así, Dios decide regresar, buscarla, comprarla de vuelta y darle una vida mejor que la que tenía antes, ¿sí? Restaurarla. Entonces es una hermosa historia de redención lo que estamos viendo acá. Podemos verlo de varias maneras y tengo que ir avanzando más rápido. Ok. Solo para ir recordando nuevamente los diferentes temas del pacto. Así como el matrimonio es un contrato y es un pacto entre dos personas, Dios está hablando al pueblo de Israel y está diciendo, mi pacto
el pacto que yo hice con Israel es un pacto como el pacto de matrimonio. No es solo cuando se siente el amor, no es solo cuando se quiere, no es solo cuando las circunstancias están bien, sino que es una decisión continua. Es algo que se conoce, es algo más profundo que eso, ¿sí? Es algo que debe perdurar. Entonces está relacionando lo que es el pacto con Dios o la relación con Dios con la relación del matrimonio. De la misma manera, vemos, quizás mezcle los dos puntos, pero nos está hablando de cómo es que nosotros estamos delante de Dios, que es una relación lo que Él busca. Dios no está buscando obediencia ciega, no somos como robots que Dios nos dice qué hacer y nosotros lo hacemos, sino que Él está buscando personas que deseen seguirlo a Él, que ellos decidan, sientan en su corazón amor por buscarlo a Él. Gomer en ese momento no lo sintió, pero no nos especifica exactamente lo que sucede después de que Oseas la vuelve a traer, pero vemos que dice que habría paz, habría una restauración del hogar. Después de ver todo lo que ella le hizo a Oseas y ver lo que Oseas está dispuesto a hacer por ella, su corazón se vuelve a Él. Entonces se restablece esa relación y ahora ella decide buscarlo a Él. Y es lo que Dios está buscando también. No es solo por conveniencia, sino que es una relación en amor. Vemos también demostrado el amor de Dios. El amor de Dios en esta historia se demuestra de forma sacrificial. Incluso, aunque Oseas sabía que era una mujer promiscua, se casó con Gomer y la amó. Amó a sus hijos. Dios, conociendo también que nosotros somos personas idólatras, que le vamos a fallar, aún así decidió crearnos, aún así decidió formarnos y aún así decidió tener una relación con nosotros. Él sabía que el pueblo de Israel le iba a fallar, pero aún así decidió elegirlos a ellos. Y el amor de Dios empieza desde la eternidad pasada, cuando su propósito es crear a la humanidad y a la final redimirla completamente. Dios sabía lo que le iba a tocar hacer a Oseas. Él iba a sufrir mucho porque Gomer le iba a quebrantar el corazón y también iba a tener que pagar el precio por rescatarla a ella. Lo mismo es Dios y aún así Él decide hacer todo eso por nosotros. Cuando más le fallamos y estábamos perdidos en esclavitud al pecado, Él vino por su amor profundo a nosotros y nos compró con su propia vida. Y esto me recuerda, por ejemplo, Romanos 5:35, 8:35, que habla de quién nos separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y luego hay una lista larga de todas las cosas que Pablo está diciendo que nunca pueden afectar nuestra relación con Dios. Ni siquiera nosotros mismos podemos dañar lo que Dios ha garantizado. Es exactamente lo que vemos en Oseas. Porque aunque Gomer se alejó completamente y destruyó esa relación con Oseas, Oseas es el que va y la compra. Dios es el que viene, entrega su vida, nos compra y nos trae de vuelta. Entonces nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera nosotros mismos. Y lo mismo, de la misma manera que Pablo empieza Romanos 8, creo que aplica aquí, que Pablo empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No existe condenación. Después de que Oseas compra de vuelta a Gomer, él no le reclama, él no la trata mal, él no hace absolutamente nada sino restaurarla y amarla incluso más que antes. No hay condenación. Y es exactamente lo que Dios está demostrando a su pueblo. No importa la pecaminosidad, no importa que hayan fallado, Dios sabe lo que somos
Y no hay condenación si nosotros decidimos acercarnos a Él y desechar nuestro pasado. Si no hay condenación para comer, no hay condenación para nosotros. Y el resto del libro continúa haciendo esta relación entre el adulterio de Gomer y el pecado del pueblo, ¿sí? Mm, por ejemplo, si vemos capítulo 4, versículo 1, vemos que empieza a haber condenación a causa de los pecados. Las consecuencias y el juicio a causa de los pecados. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces está diciendo, todos están alejados, todos han pecado, nuevamente relacionándolo con este adulterio. Pero si vamos al capítulo 6 y vemos los primeros versículos, dice, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Todo el libro puede estar lleno de condenación y todo el libro puede estar expresando la manera en que nosotros adulteramos y fornicamos en contra de Dios a causa de la idolatría, pero Dios siempre da una palabra de misericordia. Entonces, capítulo 6 muestra la misericordia de Dios, que aún Él nos recibe, Él nos trae de vuelta, Él está dispuesto a escucharnos si lo seguimos a Él. Y el libro termina de la misma manera con una promesa de misericordia. Vamos a Oseas 14. Oseas 14 a partir del versículo 4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Entonces termina nuevamente con esta idea de la restauración. La promesa de Dios es que si nosotros, a pesar de nuestra pecaminosidad, decidimos volver a Él, decidimos desechar nuestro pasado y enfocarnos en Él, Dios nos restaura. ¿Sí? Déjenme solo escribir acá. Un mensaje muy principal de Oseas es que la idolatría es igual al adulterio. Entonces, vemos algunos temas que se van a ir tratando a través de todos estos profetas menores. La idolatría como adulterio es uno de esos. Y esta idea de la restauración, el pacto de Dios. Entonces, podemos ver un poco eso. Vamos ahora al libro de Joel. El libro de Joel es un poco diferente también. Joel no está hablando a la nación de Israel o de Judá exactamente, sino que, no, perdón. Sí está hablando en contra de, sí. Pero lo que vemos en Joel sobre todo es el juicio de Dios. Entonces, nuevamente, es una palabra muy fuerte de juicio. Y hay un tema, una palabra importante que aparece, una terminología que aparece, que es el día del Señor.
que representa justamente el juicio de Dios. Este es un tema profético, vamos a ver que se utiliza en otros libros también, que puede referirse tanto a un momento específico que el profeta está pensando, está profetizando. Por ejemplo, algunos van a hablar sobre el momento en que Judá sea conquistada por Babilonia o en el momento en que Israel sea dominada por Asiria. Entonces es un día específico el juicio del Señor. Pero en otros momentos también está hablando de manera general sobre el juicio de Dios, sobre el castigo por los pecados. Y también entendemos que en ciertas ocasiones puede estar hablando de manera escatológica sobre el juicio final de Dios. Entonces, el día del Señor abarca diferentes ideas en cuanto a esto, pero todo está centrado alrededor de un día, de un momento específico, donde vendrá el juicio de Dios sobre las personas. Y capítulos 1 y 2 empiezan hablando sobre una plaga de langostas. Nosotros podemos leer, tiene una descripción interesante, parece que tuvieran dientes como leones y tienen corazas fuertes. Tiene unas descripciones muy, muy fieras de estos animales, que nos hace quizás considerar, ¿será que está hablando solo de langostas o está hablando de algo más? Pero dice que vendrán las langostas y destrozarán absolutamente todo. Vendrá hambruna porque ellos se comerán todo y sabemos lo que hacen las langostas, ¿sí? En el capítulo 2, luego empieza a hablar como que un ejército vendrá. Y empieza a describir que consumirán como fuego y que destruirán todas las cosas, que son fuertes, son temibles, son un gran pueblo. Y hay cierta relación entre capítulo 1 y capítulo 2. Es como que continuara describiendo lo mismo, pero de dos maneras diferentes. Primero describe las langostas, luego describe a un ejército. Entonces está en general describiendo lo que es el juicio de Dios sobre Judá a causa de sus pecados. Y nos surgen preguntas como, ¿es una visión o es una profecía específica? O sea, ¿está él solo viendo una representación de algo o está diciendo que vendrá una plaga de langostas y que vendrá un ejército? ¿Es una plaga de insectos o es una nación que vendrá a destruirlos? O quizás son ambos. Los teólogos han especulado de ambos lados. Yo tiendo a irme del lado que pienso que está describiendo el ejército que vendrá en contra de Judá y está describiendo específicamente las fuerzas babilónicas. Porque cuando vemos que describe a las langostas, las describe incluso en ciertos términos como militares o como con implementos casi como militares. Entonces parece que estuviera describiendo a un ejército en general. Aunque no dudo que también pudo haber una plaga de langostas. Entonces hace todo esto describiendo el juicio terrible que vendrá de parte de Dios. Dios destruirá todo con este medio. Pero luego en capítulo 2, del 12 al 17, nosotros que vemos que hay un llamado al arrepentimiento. Entonces llegamos capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Se recuerdan? Esas son palabras de Dios a Moisés en el libro de Éxodo. Está describiendo nuevamente lo que es Dios bajo la ley. Y está llamando al pueblo a un arrepentimiento. Está diciendo, sí, el castigo, la plaga está tocando a la puerta, pero por eso la respuesta que debemos tener
es arrepentimiento delante de Dios. Más adelante, a partir del versículo 28, 2:28, habla algo interesante que es el Espíritu de Dios, que Dios va a derramar de su Espíritu sobre la tierra. Dice a partir del 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, vuelve a mencionar el día de Jehová, ¿cierto? El día del Señor, el día del juicio. Antes de que venga ese día, entonces es como que algo futuro, Dios va a derramar de su espíritu. Y es curioso notar esto porque hasta este momento hemos visto que el Espíritu de Dios está con alguien, estaba sobre alguien, pero específicamente y no por mucho tiempo, pero ahora está describiendo una obrar del Espíritu completamente diferente a lo que hemos visto en todo el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu de Dios se dice que se va a derramar sobre toda carne y que no importa si son pequeños, si son ancianos, no importa si son siervos y siervas, todos podrán tener del Espíritu de Jehová en su vida y Dios utilizará a todas las personas. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, 1, el Espíritu es para todos. Y 2, el Espíritu es para salvación. El propósito del Espíritu es para la salvación de las personas. Luego, a partir del capítulo 3, vamos a ver que empieza a dar juicio no solo hacia Israel, hacia Judá, sino juicio a las naciones, que si recuerdan es otro de los temas que dijimos que tratan muchas veces los profetas. Entonces, del capítulo 3, del 1 al 17, nosotros que vemos que expresa un juicio en contra de diferentes naciones a causa de sus pecados. Y termina nuevamente, versículo 18 al 21, hablando sobre la restauración de Israel o de Judá. Dice, pues el Señor habita en Sión. Es más o menos como termina. En esta versión dice, y Jehová morará en Sión. Entonces está hablando sobre la soberanía de Dios. El monte de Jehová. Dios habita por encima de todas las demás naciones. La esperanza final es no solo la restauración de la nación, sino que Dios está por encima de todo. Dios está en control. Dios es soberano. Vamos al profeta Amós. Amós es otro profeta contemporáneo de Isaías. Nosotros vemos que al inicio habla también sobre Jeroboam y sobre Usías. Entonces esto nos ubica dentro de ese mismo periodo de tiempo de Isaías. Algo particular de Amós es que nos menciona cuál era su profesión fuera de ser profeta, y él era pastor de ovejas. Que debería llamar nuestra atención a los que leen la Biblia por muchas razones. David era pastor de ovejas, y nosotros vemos en el Nuevo Testamento
como Jesús se relaciona con ser pastor de ovejas también. Y vamos a ver cómo eso influye a algunos de los otros profetas también y lo que ellos hablan. Ahora, los temas que tratamos. Primer tema, nuevamente, soberanía de Dios. Dios controla todo, Dios está bajo control. Lo podemos ver capítulo 1, versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, empieza Amós reconociendo que Dios está por encima de todos. Jehová está en Sión, y cuando Él ruge, todo el mundo tiembla. ¿Sí? De ahí, estableciendo eso, viene una palabra de juicio a las naciones. A partir del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 3 también. Y dentro de esto vamos a ver una lista larga de diferentes naciones que son juzgadas, entre ellas Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Entonces habla específicamente de ciertas naciones que han estado en contra de Dios, han tenido muchos pecados y han estado en contra del pueblo de Dios. Y quiero que notemos la manera en que lo dice. Por ejemplo, si vemos capítulo 1, versículo 3, empieza, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y luego habla de nuevo, por ejemplo, en el 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y entonces utiliza como este mismo lenguaje para hablar sobre los muchos pecados que ellos han tenido y que esa es la causa por la que ellos serán castigados. Cuando nosotros llegamos al capítulo 2, versículo 6, continúa hablando de la misma manera, pero ahora hay un juicio contra Israel. Y no distingue, voy a especificar Israel y Judá. Y no son diferentes, no son especiales, sino que ellos sufren un castigo similar porque habla de ellos de la misma manera. Capítulo 2, versículo 4 al versículo 8. Entonces, a partir del 4 nosotros vemos que dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y en el 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Ellos son igual de pecaminosos que el resto de las naciones. No son diferentes a las demás naciones. Les dice que habrá destrucción en Judá y en Israel. Esto lo vemos, por ejemplo, capítulo 6, 11. Luego, si nosotros vamos a capítulo 7, vemos algunas imágenes del juicio. Entonces, si nos saltamos al capítulo 7, dice 3 visiones de destrucción y específicamente ve langostas, fuego y lo que llaman una plomada. Entonces, ve las langostas y ve que las langostas destruyen absolutamente todo. Y Dios dice, no los voy a destruir así, los voy a salvar, no serán destruidos todos. Luego hay un fuego arrasador que quiere destruir con todas las cosas. Dios dice, no va a ser así, los voy a salvar, no va a haber esa destrucción. Pero lo que sí demuestra el juicio de Dios y la destrucción es la plomada. Si ustedes han visto a los
a los albañiles cuando están trabajando, cuando están en la obra, utilizan una plomada, que es básicamente algo pesado en una cuerdita. Y lo cuelgan y eso demuestra por la gravedad, demuestra la línea recta de arriba para abajo. Y basándonos en eso pueden ver que las paredes crezcan rectas, que no esté chueco ni nada. Entonces Dios está diciendo, yo los voy a medir, yo los voy a juzgar, yo sacaré la plomada y voy a decidir si ustedes están rectos o no están rectos. Y a causa de eso vendrá juicio y destrucción sobre ellos. Otro mensaje que da es que habrá hambre por la palabra de Dios. Esto lo vemos en el 8, 11, el 14. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, no habrá palabra de Jehová y las personas van a querer para la palabra de Jehová. Está describiendo lo que sucedería después de Malaquías, lo que llaman muchas veces los 400 años de silencio, hasta que llegara Juan el Bautista. Está hablando de un periodo de tiempo donde parecería que Dios se aleja del pueblo y no hay palabra de Dios hacia el pueblo, pero ellos están anhelando eso que tienen en este momento. Habla, entonces, eso en cuanto al juicio sobre el pueblo de Dios. Describe también los pecados de Israel. Los pecados de Israel, podemos verlo capítulo 2, del 6 al 8. Y hay dos categorías específicas del tipo de pecado terrible que ellos han cometido. Uno, lo que llamaría injusticia social. Entonces ahí nosotros vemos que dice que ellos han oprimido, han puesto carga injusta sobre las personas. Esta injusticia social es especialmente sobre los pobres. Y eso es lo que Dios está reclamando. Una y otra vez vemos en el libro de Amós que Dios reclama al pueblo de Israel que están oprimiendo y están atacando a los pobres en la sociedad. Y lo segundo que Dios resalta sobre sus pecados es la impiedad general, ¿sí? Ellos se han alejado de Dios, están cometiendo todo tipo de idolatrías, de fornicaciones, su corazón se ha alejado completamente de Dios. Voy a poner las citas 7 al 8 y también versículo 12. Ok, y el último tema de Amós, la restauración de Israel. Sí. 9, 11 al 15. Entonces, nuevamente, el libro de Amós termina. Me salté a días. A ver, Amós. El libro de Amós termina justamente hablando de la restauración futura de Israel. No se queda solo en castigo y en juicio, sino que termina con una palabra de esperanza, que será un tiempo de prosperidad en la restauración. Volverán a ser restablecidos y nunca serán quitados. Y es interesante ver en el versículo 12 que dice que ellos van a ser de bendición para todas las naciones. ¿Sí? Nuevamente está resaltando esta idea de que no es solo para ellos, no es solo quedarse con esa bendición, sino que sea para todas las naciones. Ok.
Abdías. Abdías es un libro bastante corto. En muchas Biblias de pronto ocupa una sola hoja. Entonces veamos algunos temas que trata Abdías. Abdías básicamente profetiza en contra el reino de Edom. Juicio contra Edom. Okay. ¿Quiénes son los edomitas? Son los descendientes de Esaú. Eso lo pueden ver en Génesis 25, 29. Y lo pueden ver aquí mismo en Abdías. Abdías versículo 6. Y más adelante también vuelve a repetirlo. Cuando está hablando sobre Edom, a veces lo menciona como Esaú. Entonces son los descendientes de Esaú. Entonces nuevamente vemos algunos temas que hemos visto en los otros profetas. 1. Juicio a las naciones. Edom es una de estas naciones paganas que se ha ido en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel. Y Dios, por medio de Abdías, está declarando juicio sobre ellos, específicamente Edom, ¿no? Y las razones por las que ellos serán castigados, por haber atacado a Israel. Vemos en el versículo 10. Y por alegrarse de la destrucción de Israel. Entre todos sus otros pecados, pero aquí habla específicamente de que ellos odiaban tanto a Israel que incluso se alegraban cuando Israel era atacado y era destruido. Nuevamente habla sobre esta idea del día, el día del Señor o el día de Jehová, en el versículo 15, como este momento en que viene la justicia de Dios y nos hace surgir esta idea de un remanente, el remanente de Israel, que vemos en versículos 17 al 18. Entonces habla de que, vemos 17 y 18. Sí, vendrá un juicio contra Edom, porque ellos han disfrutado de que Israel sea destruido, pero a pesar de que Israel sea destruido, permanecerán, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Entonces ellos se alegraban de la destrucción de Israel, pero Israel mismo volvería y el remanente destruiría completamente a Edom. El libro de Abdías termina diciendo que el reino será del Señor, el reino será de Jehová. En pocas palabras, Dios gana. Esto es importante en dos sentidos. Uno, para los hijos de Dios, porque es bueno saber que al final de cuentas, sin importar lo que sucede en la tierra, Dios está en control y Dios gana por encima de todo. Es el mismo mensaje que nosotros vemos en los libros escatológicos como Daniel, como Apocalipsis. El mensaje central de estas profecías es que Dios gana al final. Es una palabra de esperanza, pero también es una palabra de juicio. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos del lado de Dios, entonces estamos en contra de Dios y vamos a sufrir el juicio y el castigo de perder cuando Dios gane. ¿Sí? Entonces es tanto palabra de juicio como una palabra de esperanza y de aliento para el cristiano. Ok, leamos Jonás,
el profeta favorito de todos. Jonás es muy curioso. No voy a entrar en muchos detalles sobre la historia porque me imagino que ustedes ya conocen bastante la historia. Pero notemos algunas cosas interesantes del libro de Jonás. Jonás profetiza contra la ciudad de Nínive, que es en el reino de Asiria. Entonces es un juicio contra esa ciudad específicamente, pero también es un juicio contra toda la nación de Asiria. En el capítulo 3, versículo 4, cuando Jonás por fin llega a Nínive, nosotros vemos el mensaje simple que Jonás le lleva, que Dios le lleva por medio de Jonás a la ciudad de Nínive. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. 40 días y Nínive será destruida. Es muy diferente a los mensajes que hemos visto de todos los profetas anteriores, y especialmente si lo consideramos como Jeremías, como Isaías, que escribieron capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, de mucha palabra de parte de Dios. El mensaje de Jonás es muy simple y muy conciso. En 40 días Nínive será destruida. No se dice nada más. El resto de esto es historia sobre lo que sucedió con Jonás. Pero vemos que por medio de esta palabra es suficiente. Dios habla al pueblo y este pueblo pagano se arrepiente. Se arrepiente y se salva. Ok, pregunta. ¿Por qué salvar a un pueblo pagano? ¿Por qué Dios salva al pueblo de Asiria? ¿Por qué salva a Nínive? ¿Por qué salvar a los enemigos de Dios? Para mostrar la misericordia de Dios. Ok, sí. ¿Qué más? Puede que sea por el arrepentimiento también, se arrepienten y reconocen a Dios, al Señor. Uh-huh. ¿Algo más? Ok, dijeron para mostrar la misericordia de Dios. Para que el pueblo de Nínive se arrepienta. Sí, ese es el propósito. Básicamente, hay algo interesante, que es que hay salvación fuera de Israel. Este es un concepto que no tenían los israelitas. Ellos no creían que existiera salvación fuera de su pueblo, fuera de su nación. Ellos creían que la palabra de Dios era para condenar a todas las naciones. Cuando nosotros consideramos el mensaje que Dios le da a Jonás para salvar a Nínive, y nosotros lo relacionamos luego con el mensaje de Nahum,
que también es para Nínive, pero 100 años después. Es interesante notar que Dios, por medio de Jonás, salva a un pueblo pagano para 100 años después destruir al pueblo de Dios por medio de ese pueblo pagano. Suena extraño, pero Dios conserva a Nínive, sí. Dios conserva a Israel para salvar a algunos de ellos, para ofrecer salvación, para demostrar que no solo es para Israel, pero también para demostrar su soberanía. Porque Dios salva a Nínive en ese momento para que por medio de Nínive destruya a Israel después. Es muy curioso. Ahora, ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le dice, anda, da tu mensaje en Nínive. Y él dice, no quiero. Y cuando Nínive estaba en esta dirección, Jonás decide irse en esta dirección. ¿Sí? Nínive estaba en el oriente. Jonás dice, no, me voy al occidente, me voy sobre el mar. Se va en la dirección exactamente opuesta. Dice el texto, lejos de la presencia del Señor, entre comillas, como si existiera algún lugar donde nos podemos alejar de la presencia de Dios. Viene una tormenta, los marineros están asustados, están orando a sus dioses. Es interesante ver que Jonás en esta tormenta está durmiendo y podemos relacionarlo con otro profeta en el futuro que está durmiendo en un barco en medio de una tormenta, mientras que todos a su alrededor están asustados y él está tranquilo durmiendo. Lo despiertan, le dicen, ora a tu Dios para que nos ayude. Determinan que el problema es él y luego lo lanzan al mar. Se lo traga un pez y luego él pasa 3 días y 3 noches como otra persona dentro del pez. Dice que entonces oró Jonás. La manera en que la historia lo dice parece que le tomó a Jonás, era tan necio que le tomó 3 días y 3 noches para por fin clamar y orar a Dios, para por fin reconocer su error en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez. Termina su oración diciendo, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ese es el resumen de la oración de Jonás. Está diciendo, ok, Señor, me arrepiento, cumpliré lo que dije que iba a hacer, confío en ti. Yo sé que la salvación viene de parte de ti. Y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás entonces empieza a ir hacia Nínive para predicar a este pueblo y el pueblo se arrepiente. Y luego viene la historia al final de Jonás y la planta y el gusano. ¿Sí? Ahora veamos algunos temas principales dentro de esto. Uno, nuevamente, se van a dar cuenta que lo que estoy haciendo es repetir los mismos temas. Soberanía de Dios. Vemos cómo Dios obra en todos los pueblos, incluso en los pueblos paganos. Lo vemos cuando está obrando por medio de los marineros, que interpretan que Jonás es el que tiene el pecado y el que está causando la tormenta. Y lo vemos con el rey de Nínive, que proclama a toda la nación arrepentimiento. Dios hace y deshace como a él le place. Y eso lo aprendemos también de la historia que vemos al final con esta planta que Dios le provee. Dios le da la planta, Dios le quita la planta. Dios tiene derecho a hacer lo que él quiera con lo que es suyo. Incluso si nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios hace,
y quizás nos lastima o nos hace enojar, Él tiene derecho a hacer lo que le place. Él es absolutamente soberano. Eso es un tema central dentro de esta historia. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Segundo tema, juicio sobre las naciones. Dice que Jonás debe ir y declarar juicio sobre Nínive, ¿cierto? A diferencia de otros profetas, su mensaje es muy simple y no incluye el arrepentimiento o la salvación. Hemos visto antes otros profetas y vamos a ver otros que declaran juicio contra las naciones, pero incluyen una frase donde dicen, pero si se arrepienten o si deciden acercarse eh, arrepiéntanse. Pero el mensaje de Jonás es simplemente, van a ser destruidos. Sin embargo, Dios obra en el corazón de este pueblo pagano y los salva de su perdición. Y dentro de esto vemos también, como mencionaban ahorita, misericordia de Dios. La misericordia de Dios es parte de su juicio, ¿sí? No está separada del juicio de Dios. Jonás sabía eso. Al final del libro, en el capítulo 4, versículo 2, le dice por qué él no quería ir a la nación de Nínive. Le dice, yo no quise ir porque yo sé que tú eres clemente y misericordioso, que tú eres compasivo, que tú los ibas a perdonar. Dios es fuego consumidor, pero Dios también es un Padre amoroso. También es misericordioso. Dios es todo eso. Y Jonás, lo poco bueno que tiene es que reconocía eso. Reaccionó de manera equivocada, pero conocía eso de parte de Dios. Vemos el obrar de Dios entre las naciones. Tiene que ver igual con la soberanía de Dios, pero vemos aquí que Dios está obrando continuamente entre todas las naciones. El problema de Jonás es que no deseaba ver salvación para otros pueblos. No quería que nadie fuera de Israel se sanara, se salvara. Él sentía que era derecho único del pueblo de Israel. Pero Dios decide salvar, por lo menos temporalmente, a un pueblo que es enemigo de Israel. El corazón de Dios es para con todas las naciones, no solo para las personas con las que nosotros pensamos que lo merecen. Y eso es algo que debemos meternos en la cabeza. La salvación de Dios es para todas las naciones. Y Dios está continuamente obrando en la historia humana. La soberanía de Dios no está limitada al pueblo de Dios, sino a todas las naciones y a toda la historia. Y por último nos enseña un poco sobre el profeta de Dios, que realmente representa a la humanidad. Los profetas eran personas fallidas, ¿sí? Personas con problemas. Vemos en esta historia que Jonás tenía un temperamento muy fuerte, era dado al enojo. Asimismo, él también era egoísta y era racista. Pero a pesar de eso, Dios lo utiliza a él. Y recordemos que cuando Dios dice que nos va a usar para algo, que debemos hacer algo, lo hará de cualquier manera. A las buenas o a las malas. Pero Dios siempre cumple su voluntad. Entonces debemos decidir cómo vamos a actuar frente a eso. Y la historia de Jonás es un buen ejemplo de lo que sucede cuando decidimos irnos en contra de la voluntad de Dios. Veamos Miqueas. El nombre de Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Miqueas significa ¿quién como el Señor?
y su nombre representa de buena manera lo que trata su libro también. Este profeta profetizó contra Judá y contra Israel. Eso lo vemos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, donde menciona específicamente a Jerusalén y a Samaria, las capitales de ambos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Profetizó también durante el tiempo de Isaías y Oseas. Entonces es contemporáneo de Isaías y Oseas. Y en el libro de Miqueas vemos dos mensajes principales. Voy a básicamente reducir todo el libro en dos mensajes principales. Uno, Dios juzgará al pueblo de Jacob. Podemos decir simplemente Dios juzgará. Segundo tema, Dios tendrá misericordia. Y esta idea o esta pregunta de quién es como el Señor es lo que Miqueas está respondiendo. Porque ¿quién más puede juzgar a la nación de Israel? ¿Quién más puede tener misericordia de él? ¿Quién más puede ejercer juicio, pero también demostrar amor? ¿Quién como el Señor? En Miqueas vemos temas de, nuevamente, soberanía. El nombre del profeta significa quién es como Jehová. Y nos va demostrando que Dios está por encima de todo. Él es soberano y tiene derecho a juzgar a Judá y a Israel y a toda la tierra. Vemos también el juicio de Dios. El juicio de Dios lo vemos en capítulos 1 al 3 y luego del 6 al 7 de manera general. Entonces allí vemos que Dios habla en contra de Judá y de Israel. Primero habla de manera general, diciendo que ellos en general son pecadores, están mal, los va a juzgar. Pero luego habla específicamente contra los opresores, contra los falsos profetas y contra los gobernadores. Opresores, falsos profetas, gobernantes. Dios tiene una carga más fuerte de juicio contra estas personas. Porque ellos, nuevamente, esta idea de que están oprimiendo al pueblo de Israel, están yéndose en contra de los indefensos, están atacando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Se están aprovechando de ellos. Hay falsos profetas que están tergiversando la palabra de Dios y están haciendo callar a los profetas verdaderos de Dios. Y hay gobernantes que se están aprovechando del pueblo y están haciendo de las suyas. Entonces, Dios odia eso. Básicamente, todos ellos han abandonado el camino de Dios y están oprimiendo al pueblo de Israel. También hay un tema de restauración. Y aquí vemos nuevamente este término remanente. Esto lo vemos en dos partes. Miqueas 2, 12 al 13. Y capítulos 4 y 5. Capítulos 12 y 13, él dice, recogeré el remanente de Israel. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Entonces nos está presentando esta idea de que habrá una salvación para Israel, habrá una restauración de Israel,
pero esto será bajo la figura de un rey que sirve a Dios. En el capítulo 4, entonces luego habla del reino de Dios y presenta a Dios como un pastor. Son bonitas las palabras del capítulo 4, donde habla de, aquí dice el reinado universal de Jehová. Mm, mm, mm. ¿Estoy en el libro correcto? Sí. Porque habla de Dios como un pastor. Ah, ah. Quizás me equivoqué de capítulo. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4, por ejemplo, dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová Dios, y morará seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Habla de que la paz vendrá por medio de él. No encuentro ahorita el pasaje, pero hay unas descripciones muy bonitas sobre el rey de Jehová y sobre Jehová mismo, tomando al pueblo de Israel, como un pastor toma a sus ovejas que busca a la coja y la que se ha extraviado, y habla de cómo Dios es un tierno pastor. Y Miqueas 4:6 está. 4:6, gracias. Sí, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora para siempre. Entonces está describiendo a Dios como un pastor. Y luego acabo de leer en el capítulo 5, describe al rey de Dios como un pastor. ¿Hay alguna relación entre Jehová y el rey de Jehová? Entonces entendemos que estas son palabras mesiánicas también. Entonces, restauración. Vemos también el evangelio demostrado aquí. El rey que se describe, el rey del Señor, se ve tanto como un rey guerrero que reúne tropas, pero también se ve como un tierno pastor que reúne a sus ovejas, sin importar lo pequeñas, lo perdidas, lo desamparadas, lo lastimadas que estén. Y entendemos que de esta misma manera vemos al Mesías. Entonces, por eso, Miqueas dice, ¿quién como el Señor? Justamente hacia el final del libro, Miqueas 7:18, dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Entonces, ¿qué Dios puede ser así? ¿Quién puede ser como Dios? Que perdona los pecados del pueblo y restablece, dicen más adelante, restablece lo que entregó a Abraham, lo que prometió a Jacob, restablece el pacto. Y finalmente, resaltar de nuevo, creo que es importante en este libro la descripción de Dios como pastor. Entonces, en todo el libro se describe tanto a Dios como rey, pero también como pastor. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Jesús en el libro de Juan, en Juan 10, se declara a sí mismo como el buen pastor.
Estamos viendo en estos profetas todas las profecías que Jesús luego cumple. Las cumple tanto por medio de su vida, por ejemplo, al nacer en Belén, pero también las cumple específicamente diciendo, yo estoy cumpliendo esto, declarando ser el buen pastor en este caso. Vamos al libro de Nahum. Nos quedan 3 libros. Ok, voy a ir más rápido. Entonces, el libro de Nahum se escribe después de que ha sido conquistado el reino de Israel, el reino del norte. Después de la conquista de Israel. Y se escribe, ya les dije, 100 años después de Jonás. Y nuevamente, por medio de Nahum, Dios está hablando en contra de la nación de Nínive. O Asiria. Ahora, han pasado 100 años y la Asiria de ahora no es para nada la misma Asiria que se arrepintió bajo la profecía de Jonás. Entonces vemos que Dios va a castigarlos a causa de eso. Realmente el libro de Nahum es casi exclusivamente palabra de juicio. Entonces vemos juicio de Dios sobre Siria. Sobre Asiria, perdón. Entonces el libro entero habla sobre el juicio que vendrá sobre Nínive, que son enemigos de Dios, porque ellos han tomado a Israel, o sea, ya se secuestraron el reino del norte y están amenazando y han atacado también a Judá. Son un pueblo muy pecaminoso también. Algunos estudiosos creen que el pueblo asirio es el que empezó la práctica de la crucifixión, que luego fue adoptado por los romanos. Ellos también realizaban cualquier cantidad de rituales religiosos terribles, incluyendo dentro de eso el sacrificio de niños y ese tipo de cosas. Hablan también de canibalismo a veces. Entonces, es un pueblo absolutamente pagano y pecaminoso. Y Dios promete juzgar el pecado de esta nación tan perversa. Dios es soberano y ninguna nación se libra de él. Vemos también, a pesar de todo esta palabra de juicio, vemos la salvación para los que buscan a Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en una declaración muy simple en capítulo 1, versículo 7. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, Nahum está declarando juicio tras juicio tras juicio, pero a pesar de eso siempre incluye una palabra donde dice, aún así, Dios es bueno, Dios es fortaleza, Dios es salvación para los que deciden acercarse a él. Y podemos pensar también en este libro de Nahum, enseñándonos sobre Dios obrando entre las naciones. Porque como les dije antes, en el libro de Jonás, Dios decide salvar al pueblo de Nínive, pero él tiene un propósito específico con eso. Sí, él ofrece salvación quizás a muchas personas en ese lugar, pero también dentro de su plan tiene un propósito específico para la nación de Asiria, que es lo que acabamos de ver que ya sucedió en Nahum, que es que secuestraron al reino del norte. Y a causa de ese pecado y a causa de todo lo demás que ellos han hecho,
ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, aunque Dios los utilizó y los perdonó antes, ellos no se escapan y no se libran del juicio completo de Dios. Porque nosotros sabemos en la historia que después de esto viene el reino de Babilonia y derrota y conquista a Siria. Se levanta de entre ellos. Y luego Babilonia Dios utiliza para conquistar el reino de Judá. Entonces vemos que la voluntad de Dios se demuestra en el desarrollo de la historia universal. Aunque Asiria será destruida, eso no la elimina del juicio sobre Judá. Aún así, Judá tendrá que responder por sus pecados. Y Babilonia vendrá a destruir a Judá. Habacuc. Habacuc se escribe también después de la caída de Asiria. Entonces, Asiria conquista el reino del norte. Nahum profetiza que van a ser destruidos. Y ahora vemos que Habacuc escribe después de que se cumple la profecía de Nahum. Después de la caída de Asiria. Y está profetizando contra Judá. Obvio, porque ya no existe Israel en el norte. Habacuc es particular en que se desarrolla a manera de diálogo. Un diálogo entre el profeta y Dios. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla ese diálogo. Habacuc 1:5. A ver cómo voy a hacer esto. Voy a poner las palabras de Habacuc aquí y la respuesta de Dios aquí. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver primero Habacuc observa la violencia y la injusticia del pueblo de Judá. Injusticia de Judá. Versículo 1, del 1 al 4. Luego Dios responde diciendo que enviará juicio específicamente a Babilonia. En Habacuc 1, del 5 al 11. Luego Habacuc ruega a Dios para que no los destruya. Se asusta después de reclamarle a Dios, se asusta de que Dios dice que los va a destruir. Esto lo vemos Habacuc 1:12 hasta el 2, versículo 1. Y Dios responde, capítulo 2, del 2 al 20. Y básicamente le dice dos cosas. Le dice que juzgará también a Babilonia. Entonces sí, Dios va a utilizar a Babilonia para destruir a Judá, pero no significa que Babilonia queda libre de juicio. También Dios juzgará a Babilonia, pero tiene un mayor propósito. ¿Sí? El propósito de Dios es necesario utilizar a Babilonia para sus planes, pero dice en Habacuc 2:14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esto debería recordarnos un poco como a la Torre de Babel en Génesis. Dios utiliza algo feo, una tragedia, para repartir el pueblo. Babilonia no tenía el evangelio, no tenía las palabras de Dios. El resto de las naciones tampoco. Pero Dios dice que a través de esto la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. La tierra se llenará.
Entonces, Dios tiene una justificación detrás de también lo que hace por medio de Babilonia. Y luego vemos capítulo 3, el cántico de Habacuc. Capítulo 3. Y en este cántico que eleva Habacuc, básicamente está diciendo que Dios es soberano. Él tiene derecho a controlar y hacer como Él quiera. Y a causa de eso, Habacuc va a confiar en Dios. Versículos 17 al 19. Quiero que leamos eso rápidamente. Que es como termina Habacuc. Entonces, le ha prometido que destruirá a Judá por medio de otra nación, de una gran nación. Y Habacuc se aflige y siente todo esto, pero dice a partir del 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y lo labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Todo esto iba a suceder a Judá. Iban a ser destruidos completamente. Pero aún así, Habacuc, conociendo exactamente lo que iba a pasar, dice, no importa, voy a confiar en Dios, voy a confiar en Jehová. Es una gran lección que podemos aprender. Ok. El último libro que vamos a ver hoy. Me disculpo, yo sé que es bastante, pero así avanzamos también mucho más rápido. Sofonías. Sofonías profetizó en el tiempo del rey Josías, perdón. Josías, rey de Judá. Si recuerdan, Josías fue el rey niño y él fue un rey bueno. Sofonías proclama juicio contra Judá. Habla de que la ira de Dios no va a aplazarse más. Ya es tiempo de que se derrame. Judá se estaba enorgulleciendo porque ellos decían, sí, el reino del norte fue destruido, pero nosotros nos salvamos. Nosotros seguimos bajo el amparo de Dios. Pero Dios está diciendo, no, yo lo único que hice fue aplazar un poco mi ira, pero es tiempo de que se derrame la ira de Dios sobre Judá también. Entonces vemos el juicio de Dios sobre su pueblo. Sobre el pueblo de Dios. Y la manera en que empieza a describir este juicio de Dios es que va a ser un juicio tan fuerte que lo hace similar al diluvio que envió en Génesis 3, Génesis, que es como 10. Versículos 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Está diciendo, así de grande es la ira que yo tengo en contra de lo que Judá ha hecho. Es como en los días de Noé. Así de terrible está la condición humana. En el capítulo 3 habla de que todos somos perversos, básicamente. Está diciendo que los gobernantes se comportan como animales, están listos a devorar y aprovecharse de todas las personas. Dice que los profetas están como que vendiéndose al mejor postor. Los describe como que son temerarios y que son traicioneros.
Y los sacerdotes son inmorales. Están cometiendo todo tipo de inmoralidad. No están respetando la casa de Dios y las leyes de Dios. Y encima de eso se están yendo tras sus pasiones inmorales. Entonces es un estado terrible en el que está el pueblo de Israel. En el capítulo 2 vemos el juicio de Dios sobre las naciones. Entonces hay algunas naciones cercanas a ellos como Moab, como Amón, como Cus, los filisteos, que continuamente atacan a Israel y Dios dice que va a traer también su juicio sobre ellos. Pero vemos también que hay una promesa de la restauración de Israel. Y piensa en lo importante que es esta palabra de restauración, porque ellos ya han visto cómo fue destruido el reino del norte, ya han presenciado lo que ha sucedido allá, han estado continuamente durante todo este periodo de tiempo viviendo bajo ataques, bajo guerras, bajo destrucción, bajo sitios en sus ciudades. Entonces, escuchar una palabra de aliento, de que habrá restauración, es algo maravilloso para el pueblo de Israel. Y está hablando sobre la restauración futura de Israel. Capítulo 3, versículo 8, dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces está hablando sobre esta restauración, y la restauración vendrá por medio de un remanente que Dios dejará allí. Toda esta idea que dice, en aquel día, en ese tiempo, Dios restaurará por medio de su remanente, y termina diciendo que ellos estarán en paz y estarán sin temor. Exactamente lo opuesto de lo que están viviendo en ese momento, porque están en guerra y están en temor, pero estarán en paz y sin temor. Esto lleva a un cántico de regocijo por Israel, que es como termina al final del versículo 14 en adelante. La respuesta que Dios espera cuando está declarando juicio realmente es regocijo. Suena irónico, pero el juicio de Dios no cae sobre los que confían en Él, y Él cuida a su remanente. Entonces, si nosotros estamos confiados de que somos hijos de Dios, no tenemos por qué temer el juicio de Dios. Y quiero terminar rápidamente viendo versículo 17 en adelante, porque es un pasaje muy lindo que revela el corazón de Dios. El corazón de Dios por su pueblo. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Reuniré a los hostilidades por la causa de lo largo tiempo tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra.
En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. El 17 dice, reconoce que Dios es poderoso, que Él salva, pero dice que Él se goza sobre nosotros con alegría. En muchos de los salmos y todo esto que hemos visto, siempre vemos que nosotros nos regocijamos en Jehová. Pero qué bonito leer que Dios se regocija en nosotros. Dios refleja alegría en nosotros. Una alegría tan enorme que no cabe en palabras. Callará en su amor. Es un amor que no necesita de palabras. Se regocijará sobre ti con cánticos. Creo que la idea es como esta imagen de un pastor cuidando a sus ovejas o como un padre con su hijo. Cuando el niño está llorando en la noche, el padre viene, lo recoge y canta. Y su corazón se regocija y se llena de amor. Y Dios es como ese padre tomándolos en sus brazos, cantándoles canciones de cuna, calmándolos, derramando todo su amor hacia el pueblo de Israel. Y es lo que se demuestra acá. ¿Y en qué termina? En que Dios los restaurará, los pondrá por encima de todos en la tierra y los traerá de vuelta del cautiverio en el que están. Entonces son palabras muy tiernas, muy hermosas que revelan el corazón de Dios hacia un pueblo que está a punto de entrar en un cautiverio terrible. Están a puertas de ser cautivados, han visto cómo sus vecinos del norte han sido destruidos, pero las palabras finales de Dios para este pueblo son de absoluto amor hacia ellos, de decir, yo te amo profundamente. Y eso es lo que a ellos los va a ayudar a aguantar hasta el final de su cautiverio, cuando vemos que empiezan a regresar y vamos a ver Daniel y los demás. Ok, yo sé que fue bastante. Fueron 9 profetas que vimos en esta sesión, pero espero que hayan podido ver algunos temas generales que se repiten en muchos de los profetas y también más específicamente lo que trata cada uno para que cuando ustedes regresen puedan leerlo y de pronto tener un entendimiento un poco más profundo de cada uno y cómo se relacionan entre sí. ¿Alguien tiene preguntas o alguna observación sobre lo que vimos ahorita? Yo sé que está tarde, pero si alguien tiene algo que quiere comentar. A mí me gustó acerca de lo que habló de Oseas, acerca de la prostituta, de lo que era, ¿no? Que igual se compara como Oseas, como el Señor Jesús, como Dios mismo, ¿no? Que tiene misericordia, ¿no? Y como vemos, ¿no? Siempre su corazón se conmueve y tiene misericordia de nosotros, ¿no? Sí, y que me agrada que mencione eso, porque qué bonito considerar que el mensaje con el que empiezan los profetas en este tiempo, con Oseas, es el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. A pesar que nosotros le fallamos, Dios demuestra ese amor en salvar a su pueblo y termina con lo que acabamos de ver en Sofonías, con ese amor de padre que derrama Dios sobre su pueblo, que a pesar de que tiene que castigar, a pesar que debe traer juicio, aún así su corazón es absolutamente lleno de amor para con sus hijos. Entonces todo este mensaje, aunque vemos mucho juicio, siempre hay como un tono por encima de todo que es el amor de Dios, el amor incondicional y absoluto de Dios. Es muy importante leer eso también en los profetas. ¿Alguien más? Chévere. Entonces, quedemos ahí. Más que suficiente para una sesión. Y la próxima semana, entonces, vamos a estudiar un poco de lo que es el tiempo del exilio. Vamos a ver cómo fue que se desarrolló el exilio. Lo hemos mencionado en grandes rasgos, pero ver un poco más específicamente cómo fue llevado el reino del norte, el reino del sur,
y luego lo que sucedió durante ese periodo en profetas como Daniel, como Ezequiel. Y vamos a ver la restauración del pueblo después del exilio por medio de Esdras, de Nehemías y lo que Dios promete de ahí en adelante por otros profetas. Okay. Muchas gracias a todos. Nos vemos la otra semana. Gracias, hermana. Hasta luego. Hasta luego.